Mis hermanos, qué alegría saludarles. Es un placer volver a estar con ustedes, así sea de esta manera. Y bueno, retomando nuestro estudio bíblico de los jueves, como ya se puede dar cuenta, no vamos a estudiar Apocalipsis, pero vamos a seguir haciendo nuestro estudio de los Salmos, que ya hace algún tiempo atrás se empezó. Varios hermanos, como ustedes lo saben. eh, con varios hermanos hemos estado haciendo el estudio de los salmos. Si ustedes recuerdan, el día martes hablamos del Salmo 8. Entonces, por esa razón, hoy no puede ser el Salmo 8. Entonces, quiero que abran sus Biblias, mis hermanos, en el Salmo capítulo 9. Seguimos haciendo el estudio. No solamente estamos haciendo la lectura consecutiva del libro de los Salmos, también estamos estudiándolos. eh, ya desde el 8, que todavía no ha acabado, pues hacia atrás están completos. El uno y el 2 no están en el canal porque fue antes de la pandemia y de la cuarentena, pero a partir del 3 los van a poder encontrar. Entonces también para que se animen y los puedan ver. Entonces, abran sus Biblias, mis hermanos, en el Salmo capítulo 9. Ustedes dirán, bueno, pero no va a orar. Sí, vamos a orar, pero ahorita que leamos el Salmo. Entonces espero que ya estén allá. Salmos capítulo 9 dice así: Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. Versículo 6. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido con ellas, pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Verso 11. Canten alabanzas al Señor que mora en Sión. Proclamen entre los pueblos sus proezas. Porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, no olvida el clamor de los afligidos. Oh Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, porque en las puertas de la hija de Sión me regocijé en tu salvación. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron, su propio pie quedó prendido. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus propias manos. Versículo 17. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el nombre, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son más que hombres. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias una vez más, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, tu misericordia ha estado con nosotros. Te agradecemos porque dispones de este tiempo y este espacio para que podamos, oh Señor, escudriñar tu palabra, podamos aprender de ella. Te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados en, en sus hogares, donde quiera que se encuentren. Permite, oh Señor, que este tiempo sea de edificación, sea de
de esperanza, oh Señor, y de consuelo para todos nosotros, que podamos, oh Señor, conocerte un poco más al estudiar tu palabra. Pedimos la dirección y la guía de tu Espíritu, que sea guiando cada uno de nuestros pensamientos y de lo que vayamos a hablar. Pedimos, oh Señor, que tú selles esto en nuestros corazones, que no solamente sea un conocimiento intelectual, sino que lo podamos aplicar, oh Señor, en nuestras vidas, que podamos descansar en ti, oh Señor. Reconocer que tú eres bueno, Señor, que tú eres justo, que el mal no va a prevalecer y que tienes misericordia y te acuerdas de los afligidos, te acuerdas, oh Señor, de tu pueblo. Rogamos por ello, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu guiándonos y que seas tú, oh Señor, glorificado a través de este estudio. Lo rogamos así, oh Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Salmo capítulo 9, quiero que estén muy atentos y estén ahí con sus Biblias abiertas. Ya saben que yo utilizo la Biblia de las Américas, sin embargo, para los que tengan otra versión, cambian algunas palabras, pero la idea y lo que quiere transmitir el mensaje es el mismo. Entonces, estén atentos ahí. Si toman nota, pues tomen nota. Eh, es, bueno, yo lo tomo un poquito de estudio, pero a la vez un poquito como de predicación. Tiene un poquito de las dos, pero al final de cuentas es la misma palabra que debe hacer el mismo efecto. Entonces, bueno, vamos a estudiar, hoy no lo podremos estudiar todo, vamos a ver algunos versículos nada más. Y bueno, ustedes ya me han escuchado varias veces hablar eh, eh, del futuro, ¿no? Y no es que yo sea vidente, pero varias veces, no solamente yo hemos dicho, lo que genera en nosotros eh, cuando pensamos en el futuro. ¿Qué es lo que genera en nosotros? El futuro genera desconcierto, el futuro genera ansiedad, genera incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No somos videntes y no tenemos una máquina del tiempo para viajar al futuro y saber qué es lo que va a pasar. Y esto ciertamente trae algo de temor a nosotros, trae algo de ansiedad, eh, de manera interna y de manera externa. Y me refiero de manera interna a lo que directamente pasa en nuestras vidas. Entonces, ¿qué ha de pasar conmigo y el trabajo en el que estoy? ¿Voy a continuar en él? Y si me echan, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a llevar el sustento al hogar? Y empezamos a plantearnos un montón de suposiciones que generan todo este tipo de cosas, trae aflicción a nuestro corazón. Pero también lo decía en una esfera externa. Entonces empezamos a hablar y el gobierno, y qué va a pasar con todo lo que está pasando, y el virus, y si me toca a mí, si le toca a algún familiar, y qué va a pasar aquí a unos años, cómo estará la sociedad, y mis hijos, cómo van a estar mis hijos y mis nietos, qué va a pasar. Y todos este tipo de pensamientos que nos llegan a nuestras mentes al ver noticias, al pensar solamente planeando qué podría ser de nosotros. Pues muchas veces el panorama no es tan bueno y genera algo de incertidumbre y genera algo de desconcierto y de tristeza. Y puede parecer que la esperanza se pierda. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para este mal? ¿Qué podemos hacer nosotros para que no tengamos esos sentimientos de incertidumbre y de ansiedad ante el futuro? Imagínese que llegara una persona de la nada y le diga, tranquilo que todo va a estar bien, usted no se preocupe, usted va a tener un buen trabajo, va a ganar bien,
no le va a pasar nada ni a usted, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni bisnietos. Todo va a ir en marcha, todo va a ir bien, no se va a enfermar, y si muere, bueno, cuando muera no va a ser tranquilo, todo bien, todo va a estar bien. Alguno dirá, bueno, alguno sospecharía, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se atreve a decir eso? Pero si alguien pudiera decirlo y lo pudiera hacer, ciertamente traería, o a mí por lo menos me traería algo de, de confianza y por lo menos de descanso, saber cómo va a ser mi futuro. Pero desafortunadamente eso no es así y no nos va a llegar ningún vidente ni ninguna persona a profetizarnos y a revelarnos cuál es nuestro futuro. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué remedio hay para este mal? Y quiero que eh, anoten ahí Juan 16, versículo 31 y 33, pero se lo voy a leer rápidamente. Dice, Jesús les respondió, ahora creen, versículo 32, miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo, y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y quiero resaltar esta última parte, dice, en el mundo tienen aflicción. La versión de la Reina Valera, en el mundo tendréis aflicción. Entonces Jesús mismo nos está diciendo que el futuro que nos espera a nosotros no es tan agradable y no es como nos gustaría, no solamente a los discípulos a los que se lo dijo, sino también a nosotros como seguidores suyos, lo que nos espera. No es un panorama tan bueno aquí en la tierra, nos espera la tribulación, las aflicciones, el sufrimiento, la persecución, y lo hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo esto puede traer paz cuando Jesús mismo nos dice que el futuro, dice, no es tan bueno y en el mundo tendrán tribulación, tendrán aflicciones? Quisiera resaltar esa parte, pero el versículo al final dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús promete paz, pero a la vez que promete paz, porque él dice en el versículo 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Aunque Jesús les promete paz, los prepara para la tribulación y los prepara para el camino que no va a ser tan fácil y tan color de rosas y en playa y con el sol, sino va a ser de llanto y de lágrimas, de persecución. Jesús les advierte de lo que va a pasar en el futuro, de lo que tienen que padecer, pero dice tranquilos porque yo soy su paz. Y Él les dicta algo y es que confíen, pero confíen, yo he vencido. Jesús no solamente les advierte de que va a haber tribulaciones, también les advierte y les da la esperanza de que Él ha vencido al mundo. Entonces no será en vano la aflicción y el sufrimiento que hayan de sufrir los discípulos. Pero no vamos a estudiar Juan 16. Nuestro estudio es del Salmo 9. Entonces quiero que vuelvan, si buscaron, el Salmo 9, y lo vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a ver primero una alabanza general, que es el versículo 1 y el versículo 2, y después una alabanza específica por la justicia de Dios. Hay una alabanza específica por la justicia de Dios. Y así lo vamos a estudiar en estas dos partes. La primera, una alabanza general que está en los versículos 1 y 2, que lo voy a leer, ya entramos en materia, dirían. Dice, daré gracias al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré
Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Y entonces tenemos la primera palabra aquí que es daré. Está hablando en futuro. Él va a dar gracias al Señor con todo su corazón. Y lo primero que me gustaría aquí detallar y señalar es que el salmista no condiciona su actitud de gratitud y de alabanza al Señor. Él no condiciona, él está seguro que lo hará. Él dice, yo daré gracias al Señor con todo mi corazón. Él no dice, yo daría gracias, como que lo pondría en duda, lo condicionaría por si pasa, ¿no? Por si el Señor hace, sí, me hago entender. El salmista, David es el escritor de este salmo, no está condicionando su actitud de gratitud y de alabanza al Señor. Él está seguro, él dice, yo daré, está hablando en futuro, pero David cree con esta pequeña palabra que vemos acá, que Dios actúa en su vida de una manera activa, intencional y permanente. Por eso no condiciona la alabanza. David cree completamente que el Señor está ahí actuando en su vida. Y es eso lo que lo lleva a declarar en el futuro, en vistas de lo que viene, que Él dará gracias al Señor y que lo alabará. Dice la segunda parte del versículo 1, todas tus maravillas contaré. Y tenemos esta palabra aquí que es maravillas. Algunas traducciones lo traducen como milagros. Podríamos hablar de hazañas. Y lo que nos quiere dar a entender esta palabra son las grandes intervenciones de Dios en el hombre. Esto es lo que nos quiere decir esta palabra maravillas en el idioma original. Yo no es que sepa el idioma original, pero uno encuentra también notas y textos para estudiar. Y la connotación de esta palabra en el idioma original, que es maravillas, es esto, las intervenciones de Dios directamente en el hombre, sus milagros, sus hazañas. Podríamos recordar, seguramente el salmista habría recordado la obra de Dios en todo el éxodo del pueblo de Israel, que lo narra el libro de Éxodo, todo ese exilio, todas estas grandes proezas que el Señor ha hecho. Dice que las contará, que todo el mundo sepa, las va a anunciar, que todo el mundo se entere de quién es el Señor y qué es lo que ha hecho. Todas tus maravillas contaré, las intervenciones directas que el Señor ha tenido con el hombre. Versículo 2 dice, en ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Dice, en ti me alegraré y me regocijaré. La alegría y el regocijo que tiene que el salmista está seguro que va a tener, no viene de él, sino viene del Señor mismo. Es por el Señor, es por causa de Dios que David podrá estar alegre y gozoso. Él está hablando en el futuro, él dice, en ti me alegraré y me regocijaré. David mira hacia adelante y su corazón es aguardado por la alegría y el gozo que Dios le da, que Dios le imparte. Eso es lo que anima y lo que trae gozo al corazón de David. Ve al futuro y ve que su gozo y su regocijo, su alegría viene del Señor, no viene de él mismo, y es impartido por el Señor. ¿Y qué es lo que hará? Segunda parte del versículo 2. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Y este cantar, entonces, es solamente la respuesta y manifestación de lo que hay en el corazón de David, que es alegría y gozo. Eso es lo que hay y lo que ve en el futuro David.
y eso es lo que trae alegría al saber que el Señor le va a dar ese gozo, que lo lleva a cantar, una manifestación de lo que hay en su corazón. Y entonces la pregunta que surgiría aquí es entonces la siguiente, y es, ¿el gozo y el regocijo implica que todo estará bien? Esa es la pregunta. El gozo que ve David hacia adelante implica que todo va a estar bien, que no va a tener dificultades. ¿Ustedes qué creen? El versículo 3 sigue. Y aquí entonces entramos a la segunda parte, que es una alabanza específica por la justicia de Dios. Ya hablamos de una alabanza general por lo que el Señor ha hecho, sus maravillas, que traen gozo y alegría a David, que alaba y agradece al Señor con todo su corazón. Pero la pregunta es, ¿implica esto que todo va a estar bien, que no va a tener dificultades? Versículo 3 dice, cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. Y creo que ya la respuesta la tenemos, ¿no? Y es que no implica que el gozo y el regocijo del futuro que David implica que todo va a estar bien. No parece ser. ¿Y por qué no? Porque solamente empezando las primeras tres palabras del versículo 3 nos lo van a decir. Y es que dicen, cuando mis enemigos, o sea, David ve hacia el futuro, ve que el Señor le da alegría, le da regocijo. David primero dice que él va a alabar y va a agradecer al Señor, que va a contar sus maravillas, que va a cantar al Señor por lo que Él ha hecho. Y acá en el versículo 3 mira una vez más al futuro y ve es a sus enemigos. Lo primero que pensaríamos es que si digo que todo, que va a tener gozo, que va a tener regocijo, eso implica, lo natural de nosotros sería pensar que todo va a estar bien, pero no. A la vez que David piensa en el gozo y en el regocijo, David está viendo a sus enemigos. Entonces, la esperanza futura no implica que todo va a estar bien. Y dice, cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. ¿Qué es lo que va a pasar? David tendrá enemigos. Esto significa que será atentado, será atacado. Si ustedes recuerdan, estudiamos el Salmo número 4 y en la oportunidad hablábamos que, un Salmo de David también, que él estaba en una circunstancia en la cual estaba siendo calumniado y estaban hablando injurias de él. Entonces, nos vamos a encontrar que estos enemigos, si son enemigos, no es que lo van a dejar tranquilo, va a ser atacado, va a ser calumniado, va a ser atacado, pero eso no significa que va a ser derrotado. Lo que significa es que lo pondrán entre las cuerdas, ¿no? Como contra las cuerdas, como diríamos nosotros. No será situaciones tan fáciles, pero al final el mismo salmista reconoce que sus enemigos serán vencidos por Dios. Si mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. Son mis enemigos, seguramente voy a ser atacado o voy a ser calumniado, pero al final perecen y serán derrotados delante del Señor y tropiezan. Versículo 4 dice, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. Una vez más, vemos que la esperanza de David está en lo que va a acontecer
y de lo que Dios va a hacer, porque él ya tiene enemigos, pero ya sabe qué es lo que va a pasar con esos enemigos y el versículo 4 nos lo aclara un poco más. Y la razón por la que el Señor lo va a hacer es porque, dice el versículo, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, te sientas en el trono juzgando con justicia. Y la primera palabra es has mantenido, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. La justicia que tenía David no era de él mismo, era de Dios y la mantuvo, dice, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, mi justicia, tú la has mantenido, lo que está diciendo David. Por lo tanto, el mérito es de Dios. Los enemigos de David son destruidos por la justicia de Dios, no es de él mismo. Y la justicia con la que él estaba no venía de él, sino venía de parte de Dios. Y Dios la mantuvo, no solamente la da, sino que la mantiene ahí. Dice la segunda parte del versículo, te sientas en el trono juzgando con justicia. En su justicia, en la justicia de Dios, los enemigos debían perecer y David debía ser sostenido. Su esperanza estaba en la justicia de Dios. Esa era la esperanza que aguardaba David hacia el futuro, de que el Señor lo iba a mantener. Dice, en tu justicia juzgas con justicia. Y es que en la justicia del Señor significaba que los enemigos de David tenían que perecer. Y aquí quiero hacer un comentario y quiero hacer un paréntesis y hablar a nosotros. Y es que el hecho de que Dios sea nuestro Señor y que esté con nosotros no implica que siempre vayamos a ser defendidos por Él. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si lo voy a explicar con otras palabras. Hace algunos meses leía un libro de Miguel Núñez que se llama Integridad y Sabiduría. Y en el libro había una parte, no recuerdo bien ni el capítulo ni el número de la página, pero hablaba de cómo nosotros muchas veces pedimos el favor de Dios cuando nosotros ni siquiera oramos conforme a su voluntad. O sea, nosotros le pedimos al Señor cosas cuando ni siquiera nosotros en nuestras vidas, lo demás no es conforme a la voluntad de Dios. Como un creyente que es empresario va a pedir que su empresa sea prosperada cuando no está pagando los impuestos, cuando los equipos con los que trabaja son adquiridos de manera ilegal. Y aún así le pedimos al Señor que nos bendiga y que nos prospere. Y es entonces, ¿cómo? O sea, no puede ser así. Y es la razón por la que yo digo, es que no siempre, aunque el Señor sea nuestro Dios, esté con nosotros, eso no implica que siempre vayamos a ser defendidos. La justicia de David estaba directamente relacionada y unida a la justicia de Dios, por eso permaneció y por eso Dios mantuvo su justicia, porque iba acorde a su voluntad. Y es lo mismo para nosotros, lo que pedimos será aplicar esto. eh, las cosas que le pedimos a nuestro Señor deben ir directamente relacionadas y deben ir en dirección a su voluntad. No podemos pedirle algo que nos prospere cuando nuestras vidas están haciendo todo lo contrario, cuando vamos en contra. Ponía el ejemplo del empresario. Y eso es lo que pasa acá. Si David seguramente hubiera tenido otra motivación, otra actitud, otro tipo de justicia que no era conforme a la de Dios, el Señor no tendría por qué haber defendido a David. Y lo mismo ocurre con nosotros. Y es lo que tenemos que meditar. Su justicia siempre estará con nosotros, siempre y cuando nuestra justicia esté ligada a la suya, esté unida. Así es que funciona, porque hablamos de la misericordia del Señor y hablamos de su amor, pero ¿cómo podemos decir que el Señor
nos dé su favor cuando nuestras vías no van acorde, cuando las cosas no están funcionando bien. ¿Cómo podemos hacer eso? No tiene sentido. Entonces es necesario que nuestra justicia esté ligada para poder recibir su ayuda, poder recibir su protección. De lo contrario, no lo podemos hacer. El Señor no complace ni es caprichoso. Versículo 5. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha llegado a su fin, en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades, su recuerdo ha perecido con ellas. Y si leemos detenidamente, vamos a ver que aquí ya las cosas cambian. Hemos estado leyendo que todo va hacia el futuro, ¿no? Hemos hablado del futuro en vistas a lo que ha de pasar. Así es como está escrito el Salmo. Pero a partir de este versículo, ya no hablar hacia el pasado, sino no hablar hacia el futuro, sino va a hablar hacia el pasado. Dice, has reprendido a las naciones. Está hablando en pasado. Has destruido al impío. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido. Ya estos dos versículos nos están hablando en pasado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Está David haciendo viajes en el tiempo? Viene hablando y su visión viene hacia el futuro. Pero esto tiene una característica, tiene un nombre. Y es que a partir de acá, estos verbos que nos hacen ver que están en pasado, se les denominan de la siguiente manera. Para los que toman apuntes, estos verbos en pasado se llaman tiempo perfecto profético. Este es el nombre que reciben este tipo de verbos que están hablando en pasado. Tiempo perfecto profético. Pero ¿qué es lo que eso significa? Lo que significa esto es que están escritos en pasado para describir cosas que van a acontecer en el futuro. O sea, en otras palabras, describe eventos del futuro en pasado, como si ya hubieran sucedido. Por eso se le llama tiempo perfecto profético. Habla en el pasado, pero en su mente lo que él quiere decir es sobre el futuro de lo que va a pasar. Pero es de tal forma, es tan completo y es tan seguro que va a pasar, que lo escribe como si ya hubiera sucedido. Entonces por eso lo tenemos en este tiempo pasado. Venimos hablando del futuro, de un momento a otro dice, has reprendido a las naciones, has destruido al impío. Dice, son destruidos por completo y para siempre los enemigos, y para siempre los enemigos. David reconoce que más que enemigos suyos, son enemigos de Dios, porque aquí ya las cosas cambian. Ya David no solamente está hablando hacia sus enemigos como tal, sino que ya está hablando de una manera más general. Dice, has reprendido a las naciones, has destruido al impío. Ya no está hablando de mis enemigos de manera particular, sino de manera general. Lo que nos muestra que son los enemigos de Dios. Has destruido a las ciudades. Es lo que también nos dice. Su recuerdo ha perecido con ellas. Y quiero que rápidamente anoten ahí en sus Biblias Mateo 12, versículo 30. Voy a leerlo rápidamente. Y dice así, el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Estamos diciendo que ya no son directamente los enemigos de David, sino son los enemigos de Dios. Y ya abre un poco el abanico
y habla de las naciones y habla del impío de manera general. Dice Mateo, el que no está conmigo está contra mí. Aquel que no está con mi justicia está en contra de mi justicia. Y es la razón por la que el Señor los juzga con justo juicio y por la que lo que nos dice, lo que nos profetiza cada vez, es que iban a ser destruidos. No solamente los enemigos de David, sino todas las naciones, todos los impíos, todos los que están en contra de la justicia del Señor, todos ellos serán destruidos. Porque si no están con el Señor, desparraman. Es lo que nos va a decir Jesús en Mateo. Todo aquel que no está con el Señor, todo aquel que no obra según su voluntad, es un impío y por lo tanto será destruido. Estará en desolación eterna, serán destruidos y serán humillados. Eso es lo que nos dicen estos versículos. Habla, como lo veíamos y les explicaba, en el pasado, pero en su mente profetiza algo del futuro que va a pasar. Está tan convencido y es tanta la certeza de que eso va a suceder, que él lo escribe como si estuviera en el pasado, como si ya hubiese sucedido. Pero eso es lo que le espera a todo aquel que no está conforme a la voluntad del Señor, a todo aquel que no obra con la justicia del Señor. Es un impío y le espera la muerte y la destrucción, como nos lo escribe acá estos versículos. Pero sigue, versículo 7, dice, pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. A diferencia entonces de lo que veníamos hablando, de lo que va a suceder con los impíos y con los enemigos y con las naciones que van en contra de Dios, encontramos aquí la diferencia y hay un contraste. Entonces, porque dice, pero el Señor permanece para siempre, a diferencia de los impíos que serán destruidos, que serán olvidados, que estarán en desolación eterna, el Señor permanece para siempre. Y dice, ha establecido su trono para juicio. No solamente vemos aquí el carácter justo de Dios, no solamente vemos su justicia actuando en contra y rechazando todos los actos de los malos y de los impíos, sino que también vemos su soberanía. Él tiene el poder para juzgar al mundo. Dice, ha establecido su trono para juicio. Él no solamente es justo, sino que Él es el rey que se sienta en el trono y juzga a los demás. Él es el único que lo puede hacer. No solamente estamos viendo el carácter justo de Dios, también estamos viendo su soberanía y su poder, su dominio sobre todas las cosas. Eso es lo que leemos en estos versículos. Pero sigue, versículo 8, voy a leerlo una vez más. Y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Y rápidamente quiero que me acompañen a Hechos, Hechos, capítulo 17, versículo 30, porque vamos a ver algo interesante. Y el apóstol Pablo, estando en Atenas, va a citar esta parte de este versículo que leía del Salmo. Hechos 17, versículo 30. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. ¿Detallaron? Versículo 31. Dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El apóstol cita
este versículo 8 del Salmo 9 que estamos estudiando. Ya a la luz del Nuevo Testamento, lo comprendemos un poco más y Pablo va a añadir que la justicia con la que va a juzgar en aquel día será por medio de Cristo. Por medio de Cristo serán juzgados todos. Y la razón por la que por medio de Cristo serán juzgados todas las naciones y de todos los que hemos hablado, de todos los impíos, es porque Cristo es perfecto, el Cordero sin mancha, quien tiene la autoridad para juzgar y a quien se le ha dado ese poder por medio de él. En aquel día serán juzgados todos por medio de él, como lo dice Pablo. Por Cristo somos declarados justos por la fe que depositamos en la justicia de nuestro Señor. Nosotros somos justos y la justicia que veía David venía de Dios y la que tenemos nosotros hoy, si somos justos delante de Dios, no es por nuestra propia justicia, porque seríamos igual que los impíos y estaríamos listos para la desolación eterna. Somos justos porque depositamos nuestra fe en la justicia de Cristo. Pero aquel mismo, mis hermanos, que nos hace justo a nosotros, es aquel que un día también juzgará a todo aquel que no creyó en él. Aquel que tiene el poder para hacernos justos y que nos ha hecho justos, es el mismo que tiene el poder y que tendrá el derecho de juzgar a todo aquel que tampoco creyó en él, que no lo vio como Señor y como Salvador. Él tiene el poder tanto para juzgar, otorgar su justicia, como también para juzgar y condenar y poner a todo hombre que no le cree en la destrucción y en la muerte eterna. Versículo 9 y versículo 10, voy a leerlo. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Y aquí las cosas nuevamente vuelven a cambiar. Vimos como desde el versículo 5 empezó a hablar en pasado, pero noten acá que desde el versículo 9 otra vez cambia el tiempo del verbo. Dice, el Señor será. Está hablando nuevamente hacia el futuro. David vuelve a ver, siempre ha estado mirando al futuro en sí, pero acá lo vuelve a decir de una manera específica, sin este tipo de recurso que veíamos en los versículos anteriores de hablar en pasado viendo hacia el futuro. Acá nuevamente está mirando al futuro. Dice, el Señor será también baluarte para el oprimido. Dios no solo es justo al impartir su justicia al malo, sino también Él es justo al ser ayuda al oprimido. Dice, el Señor también es baluarte para el oprimido. Él es justo al condenar y al juzgar con justo juicio a los malos, pero también Él es justo al brindar ayuda al oprimido. Eso es lo que estamos viendo acá. Y es que, como lo hemos dicho, es un consuelo en vista del futuro. Aunque tenemos que estar preparados y somos advertidos de que no vendrán tiempos buenos, de que tendremos aflicción, de que tendremos enemigos, de que habrá sufrimiento y persecución a causa de Cristo y también por la razón de que estamos en un mundo caído, donde convivimos con personas que no temen y que no hacen la justicia de Dios. Todas estas cosas las sabemos, somos advertidos de esto, pero
hay algo mucho más poderoso y mucho más grande que verdaderamente nos consuela. Y es que también se nos dice que el Señor estará ahí con nosotros para alentarnos, de que el Señor será nuestra roca y de que Él será nuestro baluarte, de que Él será nuestro escudo en tiempos de angustia, como lo dice el versículo 9 que acabamos de leer. Ese es el consuelo de David, de lo que el Señor eh, hará, no solamente al impartir su justicia, sino también de la misma manera que imparte justicia al enemigo y al malo. Él también es justo con nosotros al ser nuestra ayuda y ser nuestro escudo. Y la razón ya lo hemos visto y ya lo aclaramos, siempre y cuando nuestra justicia vaya acorde a la de Dios. Si nosotros no vamos acorde, no podemos exigir ninguna de sus promesas, ninguna de sus misericordias, porque si no estamos obrando como Él desea, estamos en contra de Él, como lo veíamos. Y esto no significa necesariamente que sea pronta la justicia. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto no significa que los enemigos que tenía David, seguramente él, no lo sabemos, seguramente Dios no iba a hacer justicia ahí mismo, en un par de años, en un par de meses, eso no lo sabemos. Eso no implica necesariamente que eso tenga que ser a un corto plazo. Pero lo que está en la mente de David es en vistas al futuro y al último día, en el cual ellos van a perecer eternamente. Lo veíamos en los versículos anteriores. Así que nuestra esperanza y nuestro consuelo en la justicia de Dios no es porque vaya a pasar pronto, sino porque un día acabará. No será permanente la tribulación que enfrentemos, la angustia por la que estemos pasando, no será permanente. Los enemigos que tenemos, el mundo que nos ataca, que nos persigue a causa de Cristo, no estará así para siempre, porque un día acabará. El Señor va a juzgar con justo juicio y va a condenar a todo impío eternamente y va a perecer y va a ser desolado, no va a ser recordado. Esa es la esperanza y ese es el consuelo hacia el futuro. No en vistas aquí del presente, sino del siglo venidero, de lo que nos espera, de la eternidad que nos aguarda. Nuestros ojos deben estar puestos entonces allá en lo eterno. Esto solamente es pasajero, el tiempo en el que estamos aquí en la tierra. Solamente estamos calentando para lo que viene. El tiempo que pasemos acá no será comparado con una eternidad que nos espera después de que el Señor regrese por su pueblo. Y cuando regrese también entonces, todo aquel que no creyó en Él será juzgado y será condenado. Y esa es la esperanza que aguarda David. Y ese es el consuelo que nosotros deberíamos tener. Así que el remedio y la cura de la que hablábamos para esa incertidumbre de lo que nos aguarda, de lo que nos espera en el futuro, debe ser filtrada por la escritura y nuestros ojos deben ir mucho más allá de lo que tenga que pasarnos aquí en la tierra, porque independientemente de lo que pasemos, el Señor al final va a juzgar con justo juicio, va a condenar y va a ser de ayuda y de refugio y de roca fuerte para todo aquel que en Él ha creído. Versículo 10 para finalizar. En ti pondrán su confianza a los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Y entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos para ser consolados? ¿Qué necesitamos para tener esta esperanza que tiene David? Y el versículo 10 nos lo va a decir. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. ¿Qué necesitamos entonces para ser consolados, ser fortalecidos, ser animados en vista del futuro no muy agradable
es conocer a nuestro Señor. Ese es lo que necesitamos nosotros para ir un poco más allá y ver el futuro que nos espera. No el futuro próximo, en un par de años, en un par de meses. No, no, no. Va mucho más allá y es lo que nos espera, la eternidad con el Señor. Pero para ello necesitamos conocerlo. Y vemos que David conocía al Señor, porque la última parte del versículo 10 nos va a decir algo que David conocía acerca del Señor. Y dice, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. David declara acá y ve algo del Señor, reconoce algo. Y es que, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Ese es un conocimiento que David ya tiene del Señor. Y entonces el consuelo y la esperanza que nosotros tengamos va a venir de todo el ejercicio y la relación que tengamos con el Señor. Si muchas veces somos atacados por estos pensamientos en vistas del futuro, lo que hablábamos al principio de manera interna con nosotros, nuestro trabajo, nuestra familia, de manera externa con la sociedad, con los gobiernos, en general el mundo, con la pandemia. Todo esto, si lo vemos desde la perspectiva terrenal y solamente lo vemos y lo limitamos al mundo, todos estos pensamientos van a llegar. Pero si lo vemos a la luz de la palabra y si lo vemos en vistas al futuro y de lo que nos espera, eso es lo que traerá gozo, eso es lo que traerá alegría, eso es lo que traerá consuelo y descanso a nuestras almas, de saber que al final el Señor estará con nosotros, de que será nuestro baluarte, de que no tendrá por inocente al culpable y que juzgará eternamente y para siempre a todo aquel que no ha obrado conforme a su voluntad. Leíamos al principio Juan, versículo 16, verso 31 al 33, y quisiera leerlo por última vez para terminar. Dice, Jesús le respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Qué mayor consuelo y qué mayor esperanza podemos tener en vistas del futuro, de saber que nuestro Señor ya ha vencido al mundo. Eso ya pasó, ya ocurrió en la cruz, y cuando Él regrese lo va a establecer para siempre y todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo verá y reconocerá que el Señor venció al mundo, venció la muerte, venció el pecado y juzgará a todo aquel que no le creyó. Entonces, qué consuelo, mis hermanos, más grande de saber que nuestro Señor ya ha vencido al mundo. Por lo tanto, no tenemos que entrar en un estado de desilusión y de desconcierto y de desánimo, de ansiedad en vista de lo que tenga que pasar. Vamos mucho más allá y quiero que veamos, es mi invitación, que todos veamos mucho más allá del mundo que nos rodea y del tiempo que estaremos aquí en la tierra. Veamos mucho más allá y veamos en la eternidad lo que ha de pasar. Aquí esto es pasajero, la tribulación será pasajera, pero al final el Señor un día que pasará y lo creemos que va a ser así y lo aguardamos y es lo que oramos, que el Señor venga pronto para que haga justicia y finalmente podamos estar con Él, disfrutando de su presencia sin el pecado y sin la condenación de la muerte. Entonces,
dejaremos hasta aquí por, por este día, por esta noche. Terminaremos el próximo jueves, si el Señor lo permite así. Entonces los invito a que oremos y al final daremos algunos anuncios para terminar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque eres tú quien nos muestra, oh Señor, y quien habla a nuestros corazones. Te damos las gracias, oh Señor, porque en este corto espacio y limitado, oh Señor, en mis palabras, oh Señor, en mi pensamiento, pero tú lo usas para traer descanso y traer esperanza a nuestros corazones, de saber que tú, Padre, estarás con nosotros, de que al final, oh Señor, tú juzgarás a todo aquel, oh Señor, que no ha creído en ti y que estará en la condenación eterna, pero también, oh Señor, eres refugio para todo el que cree en tu nombre, oh Señor. Y eso es lo que nos aguarda y esa es la esperanza que tenemos, que tú también, oh Señor, estarás con nosotros. Te damos las gracias por la obra de Cristo hecha en la cruz, porque si nosotros tenemos alguna justicia y podemos acercarnos delante de ti, no es por nuestros méritos, sino es por la obra que Cristo ha hecho. Y por ello te alabamos y te agradecemos porque merecíamos, al igual que el mundo y el impío y la nación que va en contra tuyo, merecíamos también esa condenación. Pero tú, oh Señor, en tu infinito amor y en tu infinita gracia, nos has llamado a salvación, nos has atraído a ti y podemos acercarnos delante del trono de la gracia, reconociendo, Señor, nuestros pecados, reconociendo, Señor, nuestra maldad, pero también reconociendo que es por Cristo quien podemos estar delante de ti. Por ello te alabamos, pedimos, oh Señor, que nuestra visión vaya mucho más allá de lo que este mundo tiene, oh Señor, para nosotros, porque esto será pasajero, oh Señor. No sabemos, Padre Santo, cuánto tiempo más, pero lo que sí sabemos es que tú ya has determinado un tiempo, oh Señor, y en el que cual tú vas a regresar, oh Señor. Y este mundo como lo conocemos será solamente cenizas a causa del pecado y tú vas a restablecer, oh Señor, y vas a restituir todas las cosas sin pecado, oh Señor, y sin muerte. Así que ayúdanos para que nuestra visión vaya mucho más allá, podamos ver, oh Señor, y disfrutar, anhelar la eternidad contigo. Te rogamos, oh Señor, y pedimos todas estas cosas, que tú las selles en nuestros corazones, que podamos, Señor, ser fortalecidos y esperanzados con esta verdad que tú has hablado a nosotros, oh Señor. Te rogamos todas estas cosas en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien somos justos delante de ti. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, eso es todo por la noche de hoy, así que ya para finalizar algunos anuncios. Les invitamos a que por favor llenen el formulario de la asistencia. Este domingo tendremos reunión presencial, así que los esperamos. Tendremos dos reuniones a las 7:30 y a las 9:30, así que les animamos a que por favor puedan llenar el formulario. El día de ayer se envió, entonces les invitamos a que por favor nos colaboren con esto. No siendo más, el martes tendremos servicio de oración y si el Señor lo permite, dentro de 8 días terminaremos con el Salmo número 9. Muchas gracias, un placer saludarles y verles, así sea por este medio. Recuerden que estamos prestos a cualquier cosa que pase con ustedes, déjenoslo saber. Nuestros números están activos y a disposición, así que hágalo con toda tranquilidad. Ya lo hemos dicho, ya hemos hecho este anuncio por un tiempo. Estará así el grupo de WhatsApp, pero con toda tranquilidad, acérquense y escríbanos al privado. Muchos hermanos ya lo han hecho y les agradecemos. Por ello estaremos muy atentos a, a todo lo que pase con ustedes. Feliz noche, mis hermanos, y que tengan
buen resto de semana, buen fin de semana. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera